2 días después del golpe de Estado contra el poder legal y democráticamente constituido de la República, se creaba el primer campo de concentración en Melilla y llegarían a unos 300 campos de concentración. Entre el año 1936 y 1966, que se cerraría el último campo de concentración, pasarían entre 700.000 y 1 millón de presos, que cumplirían una media de 5 años de prisión, clasificados en desafectos leves, desafectos graves y delincuentes, bajo unas condiciones aterradoras y en régimen de esclavitud, ya que los golpistas no reconocían a los soldados de la República, no aplicándole, por tanto, el Convenio de Ginebra sobre presos, firmado en 1924 por Alfonso XIII en nombre de España. Andalucía fue la zona que más campos de concentración tuvo, y uno de esos lugares fue el campo de Gibraltar, donde serían usados para las fortificaciones, infraestructuras, entre otros, pasando un total de 30.000 presos esclavos. Muchos de ellos no saldrían vivos. Buenas tardes, yo me llamo Juan, soy miembro del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y hoy venimos aquí a hacer un recorrido para mostraros lo que hicieron aquí en el Campo de Gibraltar 30.000 personas que trabajaron como esclavas. Vamos a hacer un poco de memoria. La gente del Foro por la Memoria, cuando hacemos charlas, conferencias, a lo mejor de vez en cuando sale alguien que nos dice: es que ustedes estáis muy antiguos, dejad ya de las memorias y hablar de la guerra, que esas cosas son muy antiguas. Nosotros siempre, cuando nos dicen eso, les contestamos una cosa muy clara. Sin memoria no hay vida. Cada uno de nosotros necesita la memoria para sobrevivir como ser humano. Solo tenemos que pensar en que nos levantamos por la mañana y es la memoria la que me dice dónde he dejado las zapatillas, dónde está el interruptor de la luz o dónde están los cartones de leche cuando se acaba la leche en la nevera. Y después, cuando me voy a la calle, a veces yo ya estoy perdiendo la memoria porque no me acuerdo de dónde dejé el coche aparcado la noche antes. Cuando voy al mercado de abasto me acuerdo de la frutera que me vendió los tomates podridos para no ir otra vez. Y cuando voy con el coche por la carretera me acuerdo en la calle dónde están los badones altos para no correr mucho y que no me joda el coche. Eso es la memoria. Que igual que las personas necesitamos la memoria para tener una vida y sobre todo una vida digna e independiente, porque sin memoria no podemos ser independientes, necesitamos a los demás. Igual que las personas necesitamos la memoria, también los pueblos necesitan la memoria. También la gente de Algeciras, o del Campo de Gibraltar, o de Cádiz, o de Andalucía, necesitamos saber cuál es nuestro pasado, cuál es nuestra historia, quién hizo las cosas bien, quién hizo las cosas mal, quién maltrató al pueblo, quién cometió crímenes contra el pueblo y quién no los cometió. Necesitamos conocer la historia de Algeciras, del Campo de Gibraltar, de Andalucía, para que como pueblo podamos tener una vida independiente, libre y cada vez más plena y más justa. Entonces, desde esa perspectiva, desde la necesidad de hacer memoria para conocer mejor nuestro presente y saber cómo podemos avanzar, es desde esa perspectiva desde la que os vamos a contar la historia de 30.000 personas que hubo en estos campos y en estas costas trabajando como esclavos hace ya más de 80 años. ¿Vale? Pues vamos a la siguiente. ¿Por qué hubo 30.000 esclavos aquí en esta zona entre 1939 y 1944? ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué hubo esclavos aquí? Rubén. La guerra civil. Ahí va. La guerra, que a nosotros no nos gusta decir civil, porque fue una guerra contra el pueblo, de un grupo de privilegiados que da un golpe de Estado contra la democracia e consigue imponer su dictadura y eliminar a las personas que considera
desafectas, enemigas o adversarias. Esa guerra que empezó en el año 36 la origina un golpe de Estado contra una democracia que en el campo de Gibraltar estaba sólida y ampliamente respaldada. En las elecciones del 16 de febrero de 1936, el 90% del electorado de la línea, de las personas que votaron en la línea, el 90% votó a las candidaturas del Frente Popular. En Algeciras fue el 85%, en Castellar 76% y en San Roque el 87%. Ninguno de los porcentajes de votación a favor del Frente Popular en el campo de Gibraltar bajó del 50%. El Frente Popular tuvo un respaldo ampliamente mayoritario. Eso significaba que el campo de Gibraltar apoyaba de una manera clara y decidida la democracia en forma de república que había en este país y que apoyaba sus políticas de educación, de derechos de la mujer, de avances laborales y sociales y de reforma agraria. Eso es lo que quería aquí la mayoría del pueblo. Contra esa democracia hay un golpe de Estado que origina una guerra que dura 3 años. Esa guerra instigada por los militares traidores, por las altas jerarquías de la Iglesia, por la banca y por parte de la alta burguesía financiera, recibió el apoyo de las potencias fascistas que en aquel momento estaban ya preparando la Segunda Guerra Mundial, es decir, el apoyo de Francia, de Alemania y en menor medida de Portugal. Esa guerra provocó 1 millón de muertos. Italia, perdón. Alemania, Italia y Portugal. Esa guerra provocó 1 millón de muertos, provocó medio millón de exiliados, de españoles y españolas que se tuvieron que ir a Francia, a Argentina, a México, a Argelia o a Marruecos. Medio millón de exiliados. Centenares de miles de viudas, de huérfanos. Hambre y miseria en la mayor parte del territorio. Y en esa situación de posguerra, con el país arruinado, devastado, arrasado, es cuando el dictador que ha ganado la guerra y su maquinaria deciden que este país se tiene que involucrar y se tiene que meter en lo que viene. Que él sabe que es lo que viene porque ha recibido el apoyo y está en comunicación permanente con Hitler y con Mussolini. Él sabe que viene la Segunda Guerra Mundial. Y 15 días antes de que termine la guerra en España, que terminó el 1 de abril, el 15 de marzo de 1939, Franco le manda un telegrama a Queipo de Llano y le dice: empieza en la línea a construir fortines y trincheras para empezar lo que luego sería el plan de fortificaciones del Estrecho. Esa primera orden del 16 de marzo de 1939, 6 meses antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Franco quería entrar en la Segunda Guerra Mundial del lado alemán. ¿Con qué objetivo? Conquistar Gibraltar, quedarse con todo el Marruecos, quitarle el Marruecos francés a Francia y cerrar el Estrecho a la navegación de los barcos ingleses y franceses, fundamentalmente para asfixiar sus economías. Y con esa idea, en un país en el que entonces ya había 700.000 presos que abarrotaban no solo las cárceles, sino los campos de fútbol, los cines, los teatros y los campos de concentración que se hacen a lo largo y ancho de toda la geografía. 52 campos de concentración hubo en Andalucía. Con esa idea trae aquí a 30.000 personas que estarán entre 1939 y 1944 trabajando como esclavos para hacer la fortificación del Estrecho y empezar la guerra contra Inglaterra y la guerra contra Francia. Para eso se utilizó la mano de obra esclava
de estos presos en una obra pública, como se utilizó en muchas otras aulas públicas en el territorio del Estado, aunque también hubo obras privadas, como cuando se hizo el canal de los presos en Sevilla, o se arreglaron colegios de monjas y se arreglaron iglesias, y después en los municipios se arreglaron calles, carreteras, etc. En definitiva, 30.000 personas que estuvieron aquí trabajando para satisfacer el sueño y la ambición de un dictador que había dejado al país lleno de cadáveres y en la ruina, y que quería más cadáveres y más ruinas, entrando en lo que iba a ser la Segunda Guerra Mundial. Y ahora vamos al siguiente paso. Bueno, la represión franquista, desatada desde el principio de la guerra, provocó en el campo de Gibraltar más de 1.000 muertos. Miles de personas que se fueron al exilio o a través de Gibraltar o andando hacia Málaga. Centenares, miles de personas que después acabaron en las cárceles, procesados, torturados, buena parte ejecutados. Centenares y miles de viudas y de huérfanos, mucha hambre y mucha miseria. En el campo de Gibraltar, al igual que en Cádiz, toda la provincia de Cádiz, provincia de Huelva y provincia de Sevilla, no hubo guerra, no hubo enfrentamiento entre dos ejércitos. Pero desde el primer día que dieron el golpe y triunfaron, o entraban en un pueblo que no tenía militares y que avanzaban los regulares o los legionarios y tomaban los pueblos, desde ese primer día empezaban a fusilar gente, porque tenían un plan de genocidio, de exterminio de todas las personas que tuvieran un poco de idea y que no comulgaran con la suya. Eso era hacer limpieza, que se cebó sobre todo con los trabajadores, con los jornaleros, con las clases populares, con los funcionarios que habían apoyado a la República, con las maestras, con los maestros, con algunos militares progresistas, con profesionales liberales, con algunos pequeños propietarios, campesinos. Ahí es donde está concentrada la represión. En Andalucía hubo represión en los 704 municipios que tiene la comunidad. En todos los municipios de Andalucía los fascistas fusilaron a personas inocentes que ni habían participado en la guerra, y mucha gente no había participado en absolutamente nada. Pero su plan era exterminar. Y ese plan de exterminio se complementa después en la posguerra con nuevos fusilamientos, hasta 40.000 personas fusiladas después de terminada la guerra en el Estado, con cárceles y con trabajo esclavo. Buena parte de la economía del país se levanta y muchas empresas que hoy cotizan en el IBEX 35 tienen sus raíces en la explotación de la mano de obra esclava. Mano de obra esclava que llegó al campo de Gibraltar ya en mayo de 1939, que empiezan a construir lo que hemos dicho antes, una muralla de fortificaciones, esos búnkeres, esos nidos de ametralladora que estamos acostumbrados a ver en nuestras playas. Eso no existe en todas las playas de España, existen aquí. Y existen desde Estepona hasta Conil. Esa red de búnkeres y nidos de ametralladora tiene 3 líneas. Una pegada a la costa, otra a unos 500 metros al interior y otra a otros 800 metros más al interior. Y para comunicar todas estas instalaciones, aprovisionarlas y, digamos, ejecutar todas las órdenes, se traza una red de carreteras y de carriles. Uno de esos carriles son los que vienen por la costa y unen la línea con Algeciras y Algeciras con Tarifa. Y hay otro carril que está en paralelo a este primero, que es el que va por detrás de la sierra, que empieza antes de llegar a San Roque, se mete para el Pinar del Rey, continúa hasta los Timbales, llega hasta los barrios y desde los barrios va hasta Facina. Y entre estas dos líneas paralelas hay una red de carriles que atraviesan toda la sierra. Eso es lo que construyeron a pico y pala, porque entonces no había ni excavadoras ni grandes máquinas para la construcción, las 30.000 personas que fueron utilizadas como mano de obra esclava. Si nosotros hoy vamos
a la playa en Bolonia, estamos utilizando una carretera construida por los presos, la que va desde la carretera nacional hasta la playa. O si vamos a Bolonia, lo mismo. Si habéis venido por esta carretera para llegar al Parque del Centenario, la carretera original que llega desde Algeciras hasta el Faro, y después hay aquí otra rama que tira para arriba y llega casi hasta Pelayo, esas las hicieron los presos. La que va de aquí hasta el Cobre y después del Cobre llega hasta los barrios, la hicieron los presos. La que va desde Castellar hasta Sotogrande, la hicieron los presos. La que va desde Jimena hasta Ronda, la hicieron los presos. La que va desde Ronda hasta San Pedro de Alcántara, que baja dando muchas curvas. Todas esas carreteras la hicieron los presos. Recibiendo malos tratos, comiendo malamente y sometidos a la presión y a la vigilancia constante de los que formaban el ejército. En fin, todas esas obras que supusieron una inversión gigantesca en un país que se moría de hambre, al final no sirvieron para nada, absolutamente para nada, sobre todo las instalaciones militares. Las carreteras sí porque las seguimos utilizando hoy en día. Y yo cada vez que voy a Bolonia a bañarme me acuerdo de los presos, o cada vez que cojo por aquí hasta el Faro me acuerdo de los presos, porque además la gente me cuenta historias concretas de personas que trabajaron por aquí y que sufrieron por aquí, y después si acaso os cuento alguna de ellas. Y ahora ya nos vamos a la siguiente. Bueno, hemos dicho que todo este búnker sobre el que estáis y los 600 búnkeres que componen toda la red de fortificaciones son edificios inútiles, que nunca se llegaron a utilizar y no sirvieron para nada. ¿Alguien sabe por qué? Se acabó no participamos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero por qué? Por lo del Leningrado. Ganaron los rusos y pararon todo. Ahí va. Ahí va. Pensaban que podía ser aquí, pero al final fue allí. Por lo que ha dicho el compañero, por Stalingrado. En 1943 las obras todavía no habían terminado. Eran unas obras inmensas porque era una batalla dura y se llegaron a construir también 2 hospitales, estaciones de ferrocarril, centrales de energía eléctrica, polvorines, todo lo que era el suministro de la batalla y el cuidado de los heridos, ¿no? Y la atención. Entonces era una obra muy grande. Y antes de que se terminara la obra para empezar la guerra, ocurre Stalingrado, que es la primera gran derrota del ejército nazi. Y entonces a partir de Stalingrado el ejército soviético empieza a empujar y los alemanes empiezan a retroceder. Con lo cual la División Azul y todo el apoyo explícito y voluntarioso de Franco hacia su adorado Hitler, que le había ayudado a ganar la guerra aquí, pues se viene abajo. Se dan cuenta Franco y sus camarillas de que Alemania va a perder la guerra y que ya no interesa apostar a un caballo que va a ser perdedor. Entonces quita de ministro a... ¿cómo se llamaba este? Serrano Suñer, y empieza a dar un giro en su política internacional. A esto se añade otra cosa. Ahora pensad que yo soy Winston Churchill. Ven aquí, Kiko. Yo soy Winston Churchill, ¿vale? Y tú eres, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Queipo de Llano. Y tú eres Muñoz Grande, ¿vale? Yo soy Winston Churchill. Y te digo, Gonzalo, dame la mano. 200.000 dólares. ¿Quieres otros 200.000? Venga. Tienes que hacer una cosa. Dile a Franco que no entre en la guerra del lado de Hitler, que se quede quieto. ¿Se lo va a decir? ¿Te lo va a decir? Cuando se lo diga te doy otros 200.000 dólares, ¿eh? General Varela, deme usted la mano. Muñoz Grande, toma. 200.000 dólares. ¿Quieres otros 200.000? Pues te los doy a cambio de una cosa, que le digas a Franco que no entre en la guerra del lado de Hitler, que se quede quietecito. ¿Se lo va a decir? Claro, por supuesto. En cuantito se lo diga, te hago una transferencia con otros 200.000 dólares. Este teatrillo está contado en un libro que en 2015, creo, publicó Ángel Viña, un historiador, en el que da pelos, señales, número de transferencia, importe, el que lo emite, el que lo recibe,
de todos los sobornos que la camarilla militar que rodeaba a Franco estuvo recibiendo durante los primeros años de la Guerra Mundial. Es decir, que todo el entorno de Franco estaba comprado para quitarle los sueños imperiales y su ambición de unirse a Hitler en la cruzada para crear un imperio que durara 1000 años. Como decía Hitler, que provocó una guerra en la que murieron 50 millones de personas, 25 millones de rusos. No nos olvidemos que estamos hablando de cosas muy serias, ¿eh? 50 millones de muertes provocados por el nazismo. 25 millones de rusos muertos para echar a los nazis de su país. Y luego ganaron los americanos la guerra. Y luego se cuenta que ganaron los americanos. En fin, la batalla de Stalingrado y los sobornos al entorno de Franco hicieron que todos estos búnkeres no sirvieran para nada. Absolutamente para nada. Y que Franco, cuando vio que Hitler no ganaba la guerra y que su entorno le recomendaba no te metas con Hitler, el entorno al que Churchill y el gobierno británico les decía no os metáis en la guerra que cuando nosotros ganemos no os pasará nada. Entonces, con lo cual, Franco también estaba garantizando su supervivencia a pesar de la derrota del eje aliado en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todas estas obras, ¿cómo las justifica Franco ante la opinión pública? Pues que esto se había construido para defendernos de un desembarco de los americanos que nos iban a atacar, lo cual él sabía que era perfectamente mentira, porque él desde el principio lo había hecho con una intención ofensiva y no defensiva, pero era una manera de justificarse ante el país y de justificarse internacionalmente. Y digamos que lamentablemente, como tantos otros mitos del franquismo que perduran en la mentalidad general de las personas, aquí en el campo de Gibraltar, mucha gente sigue diciendo los búnkeres para defendernos de los americanos. No. Los búnkeres para atacar a Gibraltar, para atacar a Marruecos y para meternos en la Segunda Guerra Mundial. Esa es la verdadera razón de ser de estas obras que fueron inútiles. Franco en Gibraltar, 1935, es el título de un libro escrito por un historiador linense en 2019 que se llama José Veneroso. En ese libro cuenta que un año antes de que comenzara la guerra, Franco estuvo ahí reunido en el Rock Hotel con el gobernador británico de la colonia, con Juan March y una corte de lo que él era el empresario contrabandista más rico de España que odiaba a la República, y con la élite empresarial de Gibraltar, los dueños de las empresas de combustible y de los transportes. Franco en esa reunión se garantizó el apoyo de Gran Bretaña y de las empresas de Gibraltar al golpe de Estado. ¿Cómo se materializó ese apoyo? Pues primero y fundamental, barcos de transportes y barcos pesqueros de Gibraltar fueron a Marruecos a traer tropas árabes, tropas de regulares y las tropas que se habían sublevado contra el gobierno de la República a Algeciras. Fueron barcos de aquí, pero también de Gibraltar. Y eso fue en la reunión que tuvo un año antes Franco con la élite empresarial gibraltareña. Y también se garantizó que durante toda la guerra no le faltó ni carbón, ni gasoil, ni petróleo, ni suministro, ni armas a través de Gibraltar. Mientras que oficialmente el gobierno británico decía que era neutral, en realidad era activo y partidario de Franco. ¿Por qué? Porque la República significaba, entre otras cosas, más poder para los trabajadores y un proyecto de nacionalización, entre otras cosas, de las minas de Río Tinto. Entonces, las élites inglesas, que en el año 35 todavía había un sector que apoyaba a Hitler o que veía con buenos ojos a Hitler, cuando en España ven el peligro de lo que ellos llaman la revolución, pues apoyan al golpe. Con lo cual se consolida el intervencionismo
del imperialismo británico que durante tanto tiempo, durante el siglo XIX y siglo XX, era el que había dominado la economía y la política española. Mirad, esas ruinas que veis ahí, ¿sabéis lo que es eso? Eso era un fuerte del siglo XVIII, que era el fuerte de San García. Gibraltar, como bien recordáis, cayó en manos británicas en 1704, durante la Guerra de Sucesión, cuando los Austrias se quedaron sin alguien que poner, cuando muere Carlos II, no hay rey, y las potencias, por un lado Francia y por otro Inglaterra, luchan para ver a quién ponen de rey en España. Gana Francia y por eso tenemos a los Borbones, pero Inglaterra cae en manos inglesas. Perdón, pero Gibraltar cae en manos inglesas. Eso significa que todo el siglo XVIII España, que tiene un rey Borbón, es aliada de Francia y que durante todo el siglo hace 3 intentos militares de consideración por recuperar Gibraltar por la fuerza. El último, el de 1783, que se llamó el Gran Asedio. Los 3 fracasan y Gibraltar sigue en manos británicas. Pero a principios del siglo XIX hay un cambio muy importante en la política, el global del mundo. ¿Por qué? Napoleón invade muchos países europeos, entre ellos España. Francia, que en teoría era nuestro aliado, nos invade. ¿Quién lucha contra los franceses? Algunos españoles que se forman en guerrilla. ¿Pero cuál es el ejército que viene aquí a luchar? El inglés. ¿Y qué hace el ejército inglés cuando está aquí en Algeciras luchando contra los franceses? Lo hace aquí en Algeciras, lo hace en la línea y lo hace en Tarifa, ahí por donde pasa. Y hay instalaciones que asedian a Gibraltar, las destruye, y por eso está eso destruido. ¿Y qué significa eso en lo que es el siglo XIX? Que durante todo el siglo XIX ya no hay más intentos de recuperar Gibraltar. ¿Por qué? Porque todo el desarrollo del capitalismo español se hace dependiendo del capitalismo británico, que es el que domina el mundo. Gran Bretaña, desde la batalla de Trafalgar, ya es la dueña absoluta de los mares, ya es la dueña del comercio, y encima está haciendo su revolución industrial. Y la pequeña revolucioncita que se hace en España, se hace siguiendo a Gran Bretaña. ¿Los trenes de dónde vienen? Las máquinas de vapor que mueven las fábricas catalanas o malagueñas, ¿de dónde vienen? De Gran Bretaña. Las minas, ¿quién las explota? ¿Y aquí quién hace el tren? Los británicos también. Todo el siglo XIX es dependencia del capitalismo británico. Y por lo tanto, si los ricos españoles ganan dinero gracias a los ricos ingleses, Gibraltar no va a ser un problema, deja de existir como problema, no hay intento, ni siquiera hay un lenguaje patriótico como hoy en día vuelve. Y con esa colaboración, los militares, el Hunting Club de Gibraltar va a cazar a la Almoraima, se casan los ricos de Gibraltar con los ricos, con los Larios, con los Medinaceli, con los gajeros, los que no sé cuántos. Hay un entrecruzamiento de las élites de un lado y otro de la verja porque hay paz y hay prosperidad. Y basándose en esa relación que tienen las élites, es por lo que Franco va a pedir ayuda a Gibraltar para traicionar a la República y comenzar la guerra contra el pueblo, que es la que nos trae después, cuando termine la guerra, a los presos aquí. 30.000 personas trabajaron haciendo, por ejemplo, aquellos búnkeres que veis allí, aquel puente que veis, la carretera que lleva hasta el faro, fortificar esta orilla, pero también la orilla sur del estrecho, digamos, todo lo que era alrededor de Ceuta. También las 2 orillas del estrecho se fortificaron con la idea esa de entrar en la Segunda Guerra Mundial del lado alemán. Decimos 30.000 personas y son efectivamente 30.000 personas, porque los historiadores que colaboran con nosotros han investigado y han encontrado los registros militares, que todos tenían, cada preso tenía su cartilla de redención de pena, y existe una relación, campamento por campamento, con los nombres, los apellidos, la fecha de nacimiento, la fecha que entró en prisión, la fecha que salió y tal. Eso, 30.000 son 30.000, no es que nos lo inventemos, es que son 30.000.
presos. La mayoría de los presos proceden del norte de España, de Galicia, de Asturias, del País Vasco, de Cataluña, de Valencia y algunos del este de Andalucía. ¿Por qué? Porque así se castiga a estos presos, que en su gran mayoría eran soldados del ejército republicano vencido, pero también había muchos presos políticos, gente que había tenido una posición de izquierda durante la República, o masones, o gente que el régimen no quería y los mete en los campos de concentración. ¿Y por qué los traen desde el norte al sur? Pues primero para castigarlos, los castigan ya deteniéndolos y convirtiéndolos en esclavos, pero también los castigan alejándolos de sus familias, le hacen muy difícil a la familia visitarlos y además abortan los intentos de fuga, porque un preso de Algeciras que esté preso aquí sabe que de allí para allá está Tarifa y que de allí para allá están los barrios y después San Roque, y a lo mejor conoce al tío que vive en la casa de allí y que tiene una venta y puede ir a pedir agua. Pero uno que viene desde Galicia o desde el País Vasco aquí no tiene ni idea, por lo tanto es muy difícil que se escape. Hubo hasta 16 campos de concentración con soldados, o sea, con trabajadores esclavos, vigilados por los soldados del ejército fascista, algunos de los cuales eran antiguos soldados republicanos que entraron con 16, con 17 años en el ejército republicano y después de la guerra cumplen condena y cuando terminan de estar en la cárcel los obligan a hacer una nueva mili, porque dicen que la mili que hicieron en la República no vale. Y por lo tanto, algunos de los soldaditos que aquí vigilaban a los presos, pues eran soldados que estaban haciendo su segunda mili. Cada campamento tenía como unos 700, de 700 a 1000 presos. Aquí en Algeciras el más cercano que tenemos es el que estaba ahí en lo que es Pescadores, detrás del Palacio de Marsales, que hasta hace poco había unas instalaciones de la policía, una especie de almacén ahí, había un campamento de presos. Otro estaba en Botafuego. El que estaba ahí en Pescadores es el que hizo esta carretera. Y estos campamentos base a veces daban lugar a pequeños campamentos móviles, porque cuando iban andando hasta el faro, a lo mejor para no tener que volver cada día desde el faro hasta aquí, pues hacían un campamento allí provisional. Y esos campamentos provisionales daban idea del hambre que pasaban los presos. ¿Por qué? Porque por donde pasaban los presos dejaban de existir las palmas, los palmitos. ¿Habéis comido palmito, no? Las tagarninas, los espárragos, los hongos, las ranas, los lagartos, los conejos. Toda señal de vida comestible desaparecía. ¿Por qué? Porque los presos, aparte de estar presos, sufrían de malnutrición, porque también estaba la corrupción del ejército, que el sargento de cocina o el jefe del campo se quedaba con parte del dinero y no le llegaba toda la comida que le tenía que llegar a los presos. Eran sistemáticamente maltratados. Había orden de disparar si alguno intentaba huir. Incluso había un servicio de espionaje que tenía el ejército franquista para prevenir la fuga. O sea que infiltraba a gente que se hacía pasar por presos para archivarse de posibles intentos de fuga. En fin, la vida para estas personas era muy dura. Sabemos que un día del año 1940, en el campamento de Paloma, que hicieron la carretera y la batería de costas de Paloma Baja y Paloma Alta, murieron 40 presos el mismo día. ¿Por qué murieron 40 personas el mismo día? Porque se hartaron de cebolla albarrana. La cebolla albarrana es que ya no es el tiempo, pero son unas que parecen cebolla, pero con las hojas más grandes y más verdes y más anchas, que cuando es primavera da como un tallo así con una bola al final, que después eso se abre, florecitas blancas, las gamonas que les llamamos. El bulbo de esa planta parece una cebolla, pero es tóxica. Si nosotros lo comemos,
nos ponemos malos con diarrea, nos da fiebre. Pero una persona que está desnutrida, más enferma, débil, agotada por el trabajo, encima se harta de cebolla porque tiene mucha hambre, pues 40 personas se murieron el mismo día. Y hay más casos de muertes por ingestión de cosas venenosas. Yo me acuerdo, mi padre me contaba que cuando él era chico, en Castellar, los presos que estaban haciendo la carretera que va de Castellar a Sotogrande, un día llegaron a la puerta de mi abuela, tenía una venta, y llegaron 2 militares con una persona tirada en la batea del camión, con un preso, y se bajaron y pidieron que vamos a ver, pon una copa de vino y Rosario, ¿dónde vais, chiquillos? ¡Ay, que llevamos uno que se ha comido unas setas venenosas! Ese se está muriendo, lo tenemos que llevar a la línea. Chiquillos, y lo vais a tener que llevar a la línea y os paráis para tomar vino. Y mi abuela cogió al hombre y le puso un embudo y le echó aceite de ricino, no sé qué, para hacerlo vomitar. Y le salvó la vida. Y le salvó la vida. Pero eso indica el desprecio por la vida humana que tenían los que vigilaban y los que ordenaban a esta gente a trabajar como esclavos. Por contar una anécdota de un preso de la línea, uno de los pocos presos de por aquí que estuvo ahí en Botafuego, se llamaba Manuel Márquez, y le hicimos un homenaje en 2014 en el Palacio de Exposiciones de la línea. El hombre ya tenía 90 y tantos años, se había escapado de la línea en el 36 por Gibraltar, se fue a Málaga, en Málaga se enroló en un batallón republicano y estuvo toda la guerra como comisario de cultura, enseñándole a los presos a leer y a escribir, a los soldados de la República. Cuando termina la guerra en Teruel, pues detenido y de un lado para otro, pum, al final acaba aquí en Botafuego. Y él contaba que él conocía a algunos de los soldados que estaban, porque habían estado en el ejército republicano, y que gracias a uno de ellos se pudo vestir con ropas de soldado y matricularse, porque a él le faltaba una asignatura para terminar el bachillerato y él quería estudiar para maestro y entonces le faltaba una asignatura y como no sabía cuánto tiempo iba a estar preso, pues estaba obsesionado y se matriculó en el instituto. Y cuando llegaron la época de los exámenes finales, él lo contaba, esto allí allí en la línea lo contaba y nos hartábamos de reír, lo contaba con gracia. Siempre que hacemos un acto de memoria histórica, pues son cosas tristes, ¿no? Son cosas tristes y no tiene uno ganas de reírse, pero aquel día nos reímos, porque el hombre lo contaba con sus 92 años, no sé los que tenía ya, pero vamos. Y total, que el día que va al jefe del campamento de ahí de Botafuego y le pide permiso para el día siguiente ir a examinarse al instituto, es decir, al instituto femenino, que creo que estaba allí arriba, no sé si era el femenino o este que vi aquí, el Cursal. Pide permiso y el jefe le dice, sí, Márquez, mañana puedes ir, no te preocupes. Y cuando Márquez sale por la puerta, el jefe se ríe. ¡Ah, este pobrecillo, qué ingenuo es! Cuando lo vean allí en el instituto vestido de preso, pues no lo van a dejar ni entrar, le van a decir que está fuera. Pobrecillo, qué tonto es. Resulta que este hombre al día siguiente, con su colega el soldado, se cambia, le pasa la ropa de soldado, se viste de soldado, ¡bum! Y llega a hacer el examen. Llega a hacer el examen y dice, hostia, qué examen, esto no tengo, era de química, no tengo ni idea. Se espera que todos los compañeros terminen el examen y cuando se queda solo con el profesor, le dice, mire usted, señor profesor, yo llevo 3 años luchando por España, junto al caudillo, he dado mi vida por España y ahora aquí me falta una asignatura nada más para poder terminar los estudios. Por favor, yo necesito que usted me apruebe, que es que yo me he estado sacrificando por este país y lo único que me falta es esta asignatura. Y lo aprobaron al hombre. Con lo cual, es una anécdota graciosa. Es una anécdota graciosa. Y el hombre cuenta que después pudo estudiar magisterio, no sé qué, pero que al final se fue otra vez al exilio y se fue a Tánger. Y en Tánger fundó la Valona de Tánger. O sea,
el club de fútbol de su pueblo, de la línea, que era republicano, pero era linense. Y tú sabes que hay linenses que tienen sangre blanca y negra. Sí, entonces, más y fundó en Tánger, porque también en Tánger y en muchas ciudades del norte de Marruecos había muchos exiliados y muchos linenses, ¿no? En fin, una anécdota que, a pesar de todas las dificultades vividas, pues el hombre nos contó y pudimos echar un rato agradable. El Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar en 2016 presentó una solicitud ante la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía para que declarara lugar de memoria histórica todas las obras militares y todas las carreteras y carriles que hicieron los presos esclavos entre 1933 y 1944. Eso fue después de que Inmaculada Nieto, que hoy es candidata a la presidencia de la Junta, cuando estaba en el grupo de Izquierda Unida, allí en el Parlamento, consiguiera que el Parlamento apoyara esa iniciativa, y nosotros conseguimos que los plenos municipales del campo de Gibraltar también la apoyaran. Desde 2016 esta petición está en trámite, pero cuando esta gente llegaron al poder en 2018-2019 eso se ha congelado. Pero nosotros seguimos exigiendo que todo esto sea declarado lugar de memoria democrática. Eso significa que todos los búnkeres, todas las construcciones reciban una protección administrativa para que venga uno y se construya una casa, una carretera, o lo tire o lo rompa. Y no solo eso, sino también las carreteras. Queremos que se proteja, y sobre todo lo que queremos es que los habitantes de esta comarca y las personas que nos visitan conozcan esta historia, conozcan que en este país hubo decenas, centenares de miles de trabajadores esclavos, que la dictadura que nació en un baño de sangre que provocó, aliada con el fascismo internacional, después levantó poquito a poco la economía sobre el trabajo esclavo de decenas de miles de personas. Buena parte de ellas estuvieron aquí, y a su trabajo y a su esfuerzo debemos hoy que podamos ir a la playa de Bolonia, a la playa de Punta Paloma, que podamos ir a los barrios por Botafuego, o que vayamos a Ronda desde San Pedro de Alcántara. Eso es lo que queremos. Sobre todo lo que nos motiva es que los estudiantes, la gente joven, conozca y aprenda que la libertad y la democracia de la que hoy disfrutamos no siempre han existido, y que igual que existe puede dejar de existir. Y nosotros lo que decimos es que el mejor antídoto contra el fascismo, para que nunca más quienes desprecian a los seres humanos, quienes desprecian el derecho a la vida y el derecho a la libertad, quienes ven a los demás como meras cucarachas posibles de exterminar para satisfacer sus ambiciones, esa gente nunca más consiga volver al poder. Y le decimos a la gente joven, vosotros tenéis que luchar cada día por vuestra libertad, tenéis que formaros, estudiar, leer mucho, formaros como personas independientes, con vuestras propias opiniones y con vuestros propios criterios. Porque si cada uno de nosotros lucha cada día, defiende, ejercita cada día la libertad se hará invencible. Si queremos una verdadera libertad, una verdadera democracia, lo que tenemos que hacer es cada día ensancharla y cada día hacerla más grande. Hace falta más libertad y más democracia. Recordar a las personas que sufrieron por culpa del fascismo, a los que estuvieron trabajando aquí como esclavos, a los que murieron fusilados, a los que estuvieron en la cárcel, a los que sufrieron tortura, a las madres que tuvieron que andar por la carretera bajo las bombas de los aviones y de los barcos fascistas, a los que cruzaron los Pirineos, a los que estuvieron 500.000, que estuvieron en el exilio. Recordar a toda esa gente y hacerle el homenaje que merecen debe formar parte de la educación de nuestras estudiantes y de nuestros estudiantes. Debe formar parte de la formación de la conciencia de la gente joven sobre todo, para que sea ella, con esa conciencia y en el ejercicio de sus libertades, los que impidan que nunca más vuelva a haber fascismo en esta tierra. He dicho.
una fosa común. En la memoria del olvido quieren borrar tu nombre como si no hubiese existido. Ya mataron tu esperanza, dejaron huérfano a tus hijos, pero no pudieron cegar la dignidad como principio de todos los hombres y mujeres que en huesos se han convertido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido, y cada uno una historia de sueño que no quede en el olvido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido. Los hombres y las mujeres que cometieron delito de defender la libertad quieren volar. No matarán tu esperanza, tú sigues en mi recuerdo, que tu cuerpo ya descansa, pero tu alma nunca ha muerto. De todos los hombres y mujeres que en huesos se han convertido, todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido, y cada uno una historia de sueño que no quede en el olvido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido, de todos los hombres